Buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos en otra entrega Carpool de Memo y esta vez nos acompaña la doctora María Elena Castillo, que es la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Argentina. Buen día, María Elena, ¿cómo estás? Buenos días, Roxana, muchas gracias a vos por esta insólita invitación y bueno, y obviamente a todos los oyentes, espectadores que tenga exactamente. Bueno, estamos acá porque se nos ocurrió invitarte a nuestro Carpool para que nos des un poco de información sobre qué es la masonería y qué es lo que le aporta a la sociedad en la actualidad. Wow, buenísima la pregunta. Bueno, ¿qué es la masonería? En palabras simples, sencillas, es una forma de vivir. Es una organización que trabaja desde hace muchísimos años, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, buscando formar ciudadanos y ciudadanas comprometidas con sus tiempos y con sus geografías. Sí. Lo busca a través del perfeccionamiento personal, fortaleciéndolo en valores y en virtudes, buscando inculcarle principios de tolerancia, de respeto, y lo hace de una manera a través de su método que resulta idóneo para la construcción conjunta. Ajá. Y son dos grandes ejes o dos grandes pilares sobre los que sostiene esto: el progreso espiritual libre de dogmas. Ajá. Y este compromiso social. Porque la masonería entiende que la única forma de tener esa sociedad más justa, más igualitaria, más integrada, más inclusiva, es haciéndolo con todos los semejantes. Ajá. Y está bien eso en realidad porque entiendo que en un principio la masonería era solo masculina. ¿Desde cuándo la mujer se incorpora a la masonería? Excelente también esa pregunta, porque la masonería, como hoy la conocemos, data del 1717 y por su conformación tenía vedada el ingreso a las mujeres. Pero esto, a ver, la masonería no escapó a la realidad sociocultural de la época. La mujer estaba limitada al espacio privado y no al espacio público. Sí. Pero como toda posición que carece de fundamentos reales termina cayendo y generando muchas inquietudes, Sí. las mujeres empezaron a cuestionar ¿por qué no nosotras? Y hay una mujer que es realmente hace en su trayectoria una lucha trascendente, que es Marie Dresmer, que era una periodista, una activista del feminismo, y ella logra ser iniciada en una logia de varones, y bueno, les costó que los expulsaran a varios. Ajá. Y ella también. ¿Y hablamos de qué Estamos época? hablando del 1782. Ajá. La Gran Logia, como la conocemos, Sí. con esos sesgos de que no pueden pertenecer las mujeres, tiene su base en Inglaterra, y es una masonería, a pesar de que nosotros decimos que somos adogmáticos, es más dogmática, porque se queda con determinados preceptos y los sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Ajá. En cambio, en Francia se da todo este movimiento en donde hablamos de una masonería adogmática, liberal. Sí. Y allí nace el derecho humano, que es el primer espacio que recibe las subjetividades femeninas. Ajá. Y a partir de allí tenías o la masonería tradicional masculina o la comasonería, que le llamaban, que era porque era compartida con las mujeres y demás. Sí. En nuestro país, la masonería femenina pura data de hace 30 años atrás. Las primeras mujeres que se van a iniciar a Chile se van a iniciar para la época del 1993, una cosa así. Y la primer logia de la Gran Logia Femenina de Argentina es de 1997. Ahora, este año cumplimos 20 años de vida institucional en el país, pero llevamos 3 décadas de trabajo constante en esto que es construir nuevas subjetividades librepensadoras y en libertad absoluta de conciencia. Y acá en Mendoza,
¿Cuándo se forma? ¿Cuándo tiene su sede? ¿En qué año? En ¿Bajo Mendoza, qué circunstancia? en Mendoza empezamos a trabajar en el 2004. Ajá. Empezamos a trabajar en el 2004 y las primeras mujeres iniciadas son del 2005. Y a partir de allí ha habido un trabajo constante y progresivo. La masonería no es una cuestión, digamos, formal, sino que tiene contenidos sustanciales y se va transitando por distintos grados en procesos de aprendizaje. Y en esos procesos de aprendizaje se van adquiriendo responsabilidades y herramientas para poder contribuir al trabajo social. Ajá. Y la primer logia que tiene Mendoza, de la Gran Logia Femenina de Argentina, es Aurora Andina número 5, que es del año 2009. Ajá. Y es a su vez la primer logia del interior del país, porque todas las demás logias eran de Cava. Y bueno, y es todo, digamos, todo un hecho histórico. Si bien está por ahí, no sería lógico hablar del interior del país porque el país es uno. Claro. Pero la realidad sabemos que esto pasa. Entonces, bueno, es allí. Y después nace, digamos, en poquito tiempo después, nace la primer logia del interior de Buenos Aires, que es Mar de Luz, que es de Mar del Plata. Y este proceso se fue dando paulatinamente con el devenir del tiempo y bueno, y ahí empezamos a tener logias en distintas provincias. Nace una logia itinerante, que es la que empezó a ir a todas las provincias, empezando a difundir la masonería, a iniciar mujeres, a iniciar los grupos primarios que se denominan comité, y después los triángulos, que es cuando tenés 3 maestras. Y bueno, y a partir de allí, hoy tenemos 25 logias en el país, tenemos grupos de mujeres en toda la jurisdicción, en todo el país y en la República del Paraguay, porque la República del Paraguay depende de la Gran Logia Femenina de la República Argentina. ¿Y eso por qué? Porque no tenían masonería, y así como nosotras iniciaron en Chile y ellas fueron quienes nos fueron acompañando en este proceso, nosotras las mujeres argentinas somos quienes acompañamos en ese proceso a las hermanas paraguayas. Así que ahí estamos trabajando para que logren tener su gran logia. Y estos son tiempos, no es algo que es espontáneo ni espasmódico, sino muy por el contrario, indica compromiso, tiempo, esfuerzo, perseverancia, y en ese trabajo se van entrelazando las inquietudes de los grupos, porque no todas las logias tienen a veces las mismas inquietudes, y se va ensamblando el trabajo social. Así que bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con la respuesta a lo que vos me preguntabas. Sí. ¿Y cómo tiene que ver, cómo se engancha este tema de que sea una gran logia argentina, pero que a su vez en las provincias como en Mendoza hayan también logias? ¿Cómo es que se ensamblan la nacional con las provinciales, por decirlo de alguna manera? Sí, ¿no? te entendí perfectamente. Hay una organización central, y está lo que se denominarían las autonomías de los talleres en todo el país. Los talleres son autónomos, su autonomía no es absoluta, porque hay se cede una parte de esa autonomía para pasar a integrar un gobierno superior, que es el que establece las políticas institucionales. Ese órgano superior está conformado por la Gran Maestra y el Consejo, que tiene carácter de equivalente a un ejecutivo, ¿sí? Para que nos entiendan todos. Y después tenemos la Asamblea de Maestras, que es la que tendría el carácter de órgano consultivo, legislativo en algún punto, y tenemos también un Tribunal de Honor, que es quien entiende de las incumplimientos que se producen, y como en todo lo legal, que sería el equivalente a un judicial. Entonces está organizado con un modelo de tipo de corte republicano, porque la masonería pregona los principios republicanos y
fundamentalmente todo lo que tenga que ver con la democracia participativa, colaborativa. Entonces está muy imbrincada los conceptos de la república, del laicismo con la institución masónica. Ajá. ¿Y por qué no nos explicás un poco cuáles son los simbolismos de la masonería y qué es lo que representan, cómo es que se hacen carne del día a día de un masón? Bueno, primero, muchas veces es difícil pensar en el método masónico y en el lenguaje masónico, porque es totalmente simbólico, pero no es difícil desde lo que sería lo universal. Y yo te hago el equivalente a los emoji. Ajá. Todo el mundo entiende que es un emoji o le asigna un sentido. Bueno, pasa lo mismo con los símbolos masónicos. La masonería está basada en distintos ejes. Mucho tiene que ver con lo que serían las enseñanzas herméticas o lo que sería la tradición perenne o la filosofía perenne, que es la que trasciende todos los tiempos y todas las geografías. Sí. Las enseñanzas pitagóricas, el arte de la construcción y las enseñanzas caballerescas. En este arte de la construcción aparecen las herramientas. Y las herramientas permiten, al ser un símbolo, que podamos desentrañar qué me dice inmediatamente, para qué me sirve. Una herramienta es algo que vos le asignás una confianza. Exacto. De hecho, el término antiguo era ferramienta. Vos le ponías a esa herramienta, le ponías la connotación de que era idónea para algo. Ajá. Entonces, el símbolo te transmite en un primer momento una idea inmediata, pero a partir de que vos podés discurrir sobre el símbolo, reflexionar, meditar sobre el símbolo, descubrís las enseñanzas mediatas o esotéricas que el símbolo tiene. Vamos a un ejemplo. Sí. Si yo busco una regla, yo digo que sirve para trazar líneas, pero la línea es una sucesión de puntos, o sea que es un punto en movimiento. Entonces esa regla yo la puedo asociar con el tiempo, la puedo asociar con mi vida, mis movimientos en el... Entonces a partir de allí se avanza. Una escuadra es símbolo de la rectitud, porque te sirve para medir en forma recta las horizontales y las verticales. Y entonces cuando vos entras a escudriñar un poco, decís, ay, ¿quién sabe mejor que uno mismo cuando está en falsa escuadra con algo? Tal cual. Entonces estas cosas son las que la masonería permite, haciendo de algo que parece digamos estático, rígido, muerto, como podría ser el símbolo, algo que cobra vida y que me transmite una enseñanza y que pasa a ser prácticamente universal. Fíjate que en la antigüedad existía un hilo conductor en todas las cosmogonías y no existía internet. La gente se dedicaba a observar el universo, las leyes que rigen la naturaleza, y a partir de allí sacaba y extraía enseñanzas. Esa conexión con el universo, con la existencia toda, es la que vuelve a permitir el símbolo. Y a través de un rito que siempre está, que no es otra cosa que una senda hollada, que es ese símbolo en movimiento. Hay múltiples ritos. Almorzar en familia se ha perdido, pero era un rito. Nos sentábamos de una determinada manera, hablaban unos, después otros. Había familias en las de donde se agradecía la comida, otras se rezaba. Entonces, y eso imprime un mensaje de orden, de valores. Y eso es lo que el rito hace con nosotras. ¿Qué símbolos nos caracterizan? Fundamentalmente la escuadra y el compás. La rectitud, dada en la escuadra, y la gran posibilidad del compás de verlo como un símbolo de la igualdad. Porque los puntos que traza una circunferencia se encuentran todos a la misma distancia que el centro. Eso sería el símbolo por antonomasia, el que nos hiper representa. Pero obviamente que los hay muchos. El damero, el blanco y el negro. Porque la vida está hecha de opuestos, pero no, está hecha de esos opuestos que no deben ser antagónicos, que podemos trascenderlos, que podemos llegar a un tercero que los resuelva. Si no, nos quedamos en tesis y antítesis y no llegamos a la síntesis nunca. La síntesis siempre está por encima y es más elevada. No sé si se entiende. Sí, la entiendo que si yo entiendo, entendemos todos. Porque por ahí, viste, como es un lenguaje tan propio, tan particular nuestro. Claro, por eso me interesaba que
que la gente al menos lo escuche, para poder entenderlo desde un lugar más pedagógico, ¿no? Como el que estás vos adoptando en este momento. Otro símbolo que también nos caracteriza es una piedra en bruto y una piedra pulida. Ajá. Y nosotros decimos que la piedra en bruto nos representa a nosotros dominados por nuestros egos, por nuestras pasiones, Sí. por nuestros instintos, por todas las cuestiones que hacen a los aspectos de la personalidad, pero más, ¿cómo te podría decir? Más cejados, más menos trabajados. Sí. La masonería nos enseña, trabajando en nosotras mismas, que con voluntad y inteligencia podemos ir desbastando todas esas aristas que tenemos, que son quizás resabios de nuestras construcciones, de las tradiciones, de las religiones, de nuestras propias caracteres, temperamentos, personalidades, y a partir de ahí podemos ir encontrando nuestra esencia, y en la esencia es donde todos nos igualamos, porque reconocemos en nuestros semejantes ese aspecto esencial. Y eso es lo que permite la construcción y hablar de una hermandad. Nosotras nos conocemos, o nos damos a conocer como una fraternidad, y nos damos a conocer así porque reconocemos esencialmente a cada uno de los integrantes en ese aspecto que es único y que nos identifica a todos. Y continuando con el tema, como para echar un poco de luz hacia que la gente pueda entender, cuando ustedes realizan las reuniones, esas reuniones son para los miembros de la comunidad, solo para la gente, las mujeres de la logia. ¿Cómo son las reuniones que hacen? ¿En qué aspecto se tratan y cómo se realizan? Bueno, mira, te cuento. Hay reuniones que son propias para los integrantes de la institución, que se realizan según el grado que tengas, es la cantidad de veces al mes que vos asistís. Después nos explicás esto de los grados. Dale. 2 veces van las aprendices, una más cuando llegan a ser compañeras, son 3, y 4 ya cuando sos maestra. Con lo cual las maestras vamos 4 veces a las reuniones. Las reuniones también son abiertas a la comunidad. Las que son abiertas a la comunidad se denominan tenidas blancas. Y en esas tenidas blancas nosotros mostramos parte de nuestro trabajo, cómo funcionamos en las tenidas que son propias nuestras. Por lo general existe, como yo te decía, una modalidad de apertura, se lee un acta que nos trae al presente lo que hicimos en la tenida anterior. Después se abre lo que se denomina a los trabajos y al aporte de los trabajos. Y aquí tenemos un amplio abanico de temas. Hay algunos que son trascendentales a la institución y que van haciendo a la formación del masón. En esto de que estamos nutridos de tantas vertientes, que está bueno poder tomar contacto con las fuentes. Y entonces se estudian todas las escuelas antiguas, iniciáticas, todas las filosofías, las formas de haber encarado las respuestas a lo que sería las cosmogonías. Eso, digamos así en lo general, pero también se tratan temas sociales de interés, como por ejemplo la educación, el laicismo, distintas temáticas, aborto, eutanasia. Depende mucho del perfil del taller y de quien de alguna manera esté siendo la encargada de transferir estos conocimientos, pero se le asignan esos trabajos, muchos tienen corte filosófico, muchísimos, y después de que se lee, todas las integrantes pueden aportar algo para el trabajo, para enriquecerlo. Puede ser un aporte que vaya desde el compartir la idea que trabajó ese integrante, o de no compartirla. Y esto es lo que tiene de interesante y de rico la masonería, que es que nos permite ver las distintas miradas sobre las cosas. Y esto nos permite abrir nuestra cabeza a otras posibilidades, a cosas que no nos podíamos imaginar que otro semejante, quizás hasta más o menos con un mismo rango etario, más o menos con las mismas
capacidades intelectuales o competencias adquiridas, Sí. pensara distinto. Y esto es lo que nos sirve para este trabajo de respeto y de tolerancia y de construcción conjunta. Ajá. Porque nadie intenta imponerle al otro o a la otra su posición, Ajá. sino que se aporta. Yo puedo decir, discrepo absolutamente con este trabajo por esto, por esto y por esto. Y así enriquecer el contenido. Totalmente. Y Sí. después esto te sirve para rectificar, ratificar o vos mismas poner en tela de juicio y en duda tus propios planteos. Ajá. El último, ahora el viernes que viene tenemos la tenida blanca del aniversario de la Gran Logia, Ajá. en donde va a disertar la ingeniera Garea sobre Ajá. pasado, presente y futuro de la mujer, Sí. en todo lo que tiene que ver con las ciencias duras Ajá. y muchas veces en lo que cuesta la integración, Ajá. la inserción y la integración de las subjetividades femeninas en ese aspecto, pero Sí. también en otras oportunidades. Por ejemplo, hemos convocado a legisladoras de los distintos espacios políticos. Sí. Lo hicimos en Capital Federal y fue Dora Barranco, fue Bianco, Mabel Bianco, Sí. lo hicimos acá en Mendoza, y vino en ese momento la defensora general de la provincia, Sí. vino la senadora Lacoste Ajá. y Daniela, la que denunció el probolo, que no me voy a acordar ahora, García. Vinieron y ellas pudieron dar un mensaje, y esto es lo que permite la institución, Ujú. que permite la escucha activa, con una comunicación asertiva de los Sí. integrantes de la sociedad. Entonces, bueno, hay algunas que son propias nuestras, hay algunas que son abiertas a la comunidad, Ajá. pero Las que tienen son- el mismo tenor. Claro, eso te iba a decir, las que son abiertas por lo general tienen el ideal de poder transmitir conocimientos Sí, y enriquecer a la comunidad desde, digamos, desde distintas miradas. Ajá. Y ¿sabes qué? Por lo general también le solemos agregar alguna cuestión que tenga que ver con el arte, con la cultura, alguien que cante, que Ajá. toque un instrumento musical, que muestre las bellezas de esos saberes Ajá. que también hacen al desafío de integrar el arte con la ciencia, ¿no? Así Claro, que un poco que hacemos lo eso. es también. Exactamente. Y vamos a la parte un poco más práctica de esta charla. Si alguna mujer está interesada en integrar a la logia, ¿hay algún requisito? ¿Hay un procedimiento? Sí. Los requisitos son ser mayor de edad, Ajá. en este caso ser una subjetividad femenina, Ajá. porque la institución es es femenina. Y nosotros decimos una vieja frase que es ser libres y de buenas costumbres. Ajá. Esto tiene que ver fundamentalmente con poder percibir si la persona está dispuesta a cuestionarse todo o no. Ujú. Si está sujeta a demasiados preconceptos y no está dispuesta a cuestionarlos, y va a ser difícil, va a ser, digamos, Le va a ser duro claro, el tránsito. no, exactamente. No sería invalidante para que ingrese. Uno Claro. intenta mostrarle un poco esto, porque trabajamos fundamentalmente para liberarnos de los prejuicios. Ajá. Y los prejuicios son construcciones que a veces son de mucho tiempo, Claro. están muy arraigadas en el ser humano, entonces, bueno, cuesta. Y esto de las buenas costumbres tiene que ver fundamentalmente con los principios y los valores éticos. Sí. Y entendiendo no desde una moral teológica, sino desde ver a una persona que tiene hábitos que le son beneficiosos para ella, para su desarrollo personal Ajá. y también para la comunidad. Y Perfecto. entonces, desde ese lugar es donde se realizan las entrevistas, la conocemos, intentamos ver a qué se dedica, Ajá. cómo está conformada su familia, le consultamos si va a tener tiempo para poder trabajar con nosotras. Sí. También les pedimos que nos pregunten, Claro. que si tienen inquietudes nos pregunten. Claro, me imagino que el eje central de poder incorporar a alguien es el saber por qué quiere entrar, por qué Exacto. quiere participar. Exacto, porque eso también te permite medirla, vamos a la regla, Claro, ¿viste? claro, exacto. Te permite medir el interés
que tiene, a ver, es personal, es porque quiere pertenecer, es una cuestión de brillo, de lustre. La verdad es que si pasara por ahí, y cabe decirle por el derecho a la información, como buena abogada se lo diría, le diría de que en realidad nosotras buscamos desapegarnos de todo lo que tenga que ver con los egos, y que la fraternidad nos trasciende no por una cuestión de vinculaciones o de estatus social, sino por una cuestión humanitaria. Claro. Entonces, bueno, obvio que intereses hay variadísimos, pero también eso enriquece. Totalmente, pero lo más importante es ver fundamentalmente, mira, yo suelo decir, ¿qué buscamos? Un sujeto iniciable. ¿Viste? Ya suena hasta medio rarito, es como ¿viste? raro el concepto. Exactamente. ¿Y qué es un sujeto iniciable? Un sujeto iniciable es un sujeto que está dispuesto a cambiar. Es un sujeto que está dispuesto a sacar de él, dentro de él o de ella, la mejor versión que tiene, y que no la pudo sacar por distintos motivos, porque no supo, porque por miedos, por prejuicios, por mandatos. Y entonces es transmitir que en este espacio es libre. Claro. Es libre y es responsable, porque la libertad nos hace responsable de nuestras decisiones. Entonces, desde ahí creo que toda persona que busque ser mejor persona tiene las puertas abiertas en la institución. Ajá. Y el proceso son entrevistas. Claro. Entrevistas después, que serán, digamos, programadas. Sí. Y algo que también hace a este tema, porque como para seguir echando luz, ¿es verdad esto de que hay, digamos, como una especie de bolilla negra? Si hay alguna bolilla negra dentro de la elección, la persona no puede participar. Como pasa en la legislatura. Claro, exactamente. Algo así. Sí, obvio que hay. Claro. Obvio que hay, pero los fundamentos, primero, no puede ser arbitraria. Claro. La utilización de la bolilla negra. Tiene que estar totalmente fundada. Y la persona que la coloca tiene el deber y la obligación de ir a hablar con la máxima autoridad y decirle el porqué. Obviamente, si vos te enteraras de que una persona abusa de otras personas, si vos te enteraras de que es un estafador, ahí es totalmente cuestionable su ética, su moral. Y entonces desde ese lugar también es obligación nuestra cuidar lo que crece. Exacto. Y cuidar a las integrantes. Entonces, o que viniera, no sé, una persona y te dijera que quiere ingresar porque entiende de que somos en la vanguardia de la raza superior. Claro, todos los seres humanos somos iguales. Sí, claro. Y lo sagrado es el ser humano en sí, no importa su etnia, su sexo, su clase social. Entonces, bueno, estas cosas sí, porque hacen ruido y no tienen que ver con los principios de la institución. Pero sacando eso, no existen mayores. No hay ningún tipo de... Perdón, reformulo la pregunta. ¿Hay algún tipo de tendencia política, con alguna línea política, alguna ideología política? No. Claramente no, pero bueno, no. Cabe no, está buenísima tu pregunta. Mira, no, absolutamente no. Nuestro universo de mujeres tiene el más variado rango etario, la más variada más variada capacitación o niveles de capacitación que vos te puedas imaginar, desde desde integrantes que no tienen quizás el secundario a integrantes que tienen un montón de maestrías, doctorados y 2 o 3 profesiones, y abarcamos el abanico total del espectro religioso y político del país. Realmente no hay una tendencia. Si vos me preguntás, hay logias, pero no se da el caso todavía de la Gran Logia Femenina de la República Argentina. No, porque las mujeres vamos más por otro lado. Sí. Pero hay logias sí que son de corte más radical, más peronista. También las hay muy esotéricas, otras muy, muy cívicas. Sí. Bueno, nosotras sí tenemos logias de estudio, tenemos logias más asociadas con el tema ciudadano, pero si no, todas las demás tratamos todos los temas. Así que no, en eso no. Bueno, María Elena, muy enriquecedora la charla y muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre agradecemos el tiempo a nuestros invitados porque sabemos que es muy valioso. Así que muchas gracias. La agradecida soy yo, Rosana. Muchísimas gracias a vos, a Memo, porque siempre nos han dado la posibilidad de poder poner en valor el trabajo que realizamos. Y para nosotras es muy importante.
porque desmistificamos la institución, porque creemos que contribuimos con el trabajo que realizamos, así que infinitamente agradecida yo por mi parte y la institución en mi nombre por el espacio que vos nos has dado. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todas las mujeres masonas en tu nombre. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Será hasta la próxima entrega de Carpool. Gracias.